Bienvenidos a esta aventura llamada El Sótano Nerd, un podcast pensado en tratar de todos los temas que a mí como nerd me apasionan. Fusionando mis podcasts en este mismo espacio, tendremos cada día un tema distinto y temas fijos en pequeñas cápsulas de 5 a 15 minutos para así enfocar los esfuerzos y reunir la información que a ti y a mí nos apasionan. Cada día podrás escuchar temas dentro de las secciones del peliculero serial universal, noches de insomnio musical, buenas lecturas y buenos lectores, Beatles Whatever, All About Music, Led Zeppelin, Nunca hemos sido los guapos del barrio, Queen, Historia, Hechos y Mitos, A Well Respected Group, la historia de The Kings, y The Trooper, una sección acerca de Iron Maiden que te llevarán paso a paso a través de las historias y anécdotas de estas importantes bandas. Mi nombre es Mario Andrés Ortiz Ramos y espero que este podcast te sea de información y te entretenga, que te ayude a saber que en alguna parte del mundo a alguien como tú le apasionan estos mismos temas. Así sin más, bienvenidos a este nuevo formato del podcast El Sótano Nerd. Recuerda dar like, suscribirte, puntuar y comentar. Todas tus opiniones, tus suscripciones y calificaciones me ayudarán a poderte dar cada vez contenido de mejor calidad. Y también te recuerdo que si estás en el área de Guadalupe, Nuevo León, en el 1611 de la calle de la Zanja, puedes ir a comprar y disfrutar de las marquesitas Le Marquis Royal. Ahí te atenderán con gusto todos los días a partir de las 6 de la tarde. Y si te encuentras en el área de Lufkin, Texas, visita sin dudarlo Ariana Imports en el Mill North Timberland Drive en Lufkin, Texas. Esto es El Sótano Nerd. Now that I know what is your name, I think I will find you and tell you my name. Cause since I saw the light of your face, I just can't forget any minute since then. I'm figuring out in so many ways to tell you that I really like you, my friend. And I don't know why, but I will be there whenever you need a man. I'm so glad when you're near me. My heart is bumping to the stars. But I don't know if maybe you feel the same. But I'm going to take my chance. Sharpen back to that day when look in my eyes, you say your name and be
brave enough to tell you I am. I really like you. I know you prepare. After day, I'll be there. I'll be there. Y continuando con la entrevista con la licenciada Isabel Vázquez, el siguiente tema es: ¿qué tan costoso es estudiar la carrera de nutrición? Pues la verdad es que bueno, creo que no está costoso. Bueno, en ese tiempo no estaba tanto. Por materiales, tú dices, o sea, o la carrera en sí, como la autónoma no estaba, era de las más caras, sí. Exactamente. Sí, era de las más caras, pero realmente no había que comprar equipo. Bueno, equipo sí a lo mejor, pero hasta que ya decides si vas a estar en consulta, ocupas de que la báscula, aplicómetro, cintas, todo eso. Pero realmente en la carrera no ocupas invertirle más que en la materia de bromatología, que es preparación de alimentos. Ajá. Pues llevar lo que ocupas, de que si leche, si vas a hacer queso, si vas a hacer yogur, pero digo, cosas muy simples. No es como una carrera, por ejemplo, a lo mejor odontología, que hay que comprar equipo. En cuanto a eso, la verdad, no. Que sea, no sé ahorita cuánto cueste, por ejemplo, pero en mis tiempos, estamos hablando de un ejemplo, si en FACPIA, por ejemplo, se pagaban 500 pesos Ajá. de cuota interna, en la facultad pagaba 2,000 pesos. O sea, 1,500 más. Sí. Por estudiar, pero ya dentro, yo recuerdo que había carreras que te cobraban muy poco de inscripción, pero al momento de estar en la carrera era una gastadera por el material. Posiblemente arquitectura era una de las que no te costaba posiblemente tanto el inscribirte, pero el gasto en reglas, en papel, en material para maquetas y todo ese tipo de situaciones hacían que no cualquiera fuera hacia allá si no tiene los recursos necesarios. Entonces, en nutrición no era un buen pago de inscripción. Pero ya no, en el trayecto del semestre ya no ocupabas, digo, si comprabas el libro, hay libros que sí necesitas tener. Ajá. Por ejemplo, el de bioquímica, lo necesitas tenerlo, o sea, porque necesitas estudiarlo y es un libro que te va a servir para toda la carrera, que es el famoso bioquímica de Harper, o sea, en medicina Ajá. lo llevan. Ajá. Entonces, ese libro lo tenés que invertirle y comprar obviamente la edición más nueva que hubiera, pues tenerla para toda la carrera, pero es un libro que, no sé, me costó un ejemplo, a lo mejor me costó unos 800 pesos. Como quiera estaba caro para tantos años, ¿no? Pero sí. Me sirvió y de hecho todavía lo tengo. Okay. O sea, si me pongo a leerlo ahorita, obviamente ya, pues yo lo voy a entender más fácil, pero Ajá. en ese tiempo, y es un libro como de, ¿cuánto será? 1,000 hojas. O sea, es un libro muy grande, Ajá. pero es un libro que te va a servir toda la carrera. Lo demás no, porque puedes sacar copias, o sea, o puedes ir a la biblioteca, a ver, ese tiempo estaba en la biblioteca, ibas, investigabas y era todo. O sea, realmente en material y eso no gastas. ¿Y qué tanta diferencia hay, por ejemplo, en ese libro de esa época con los avances que ha habido ahora? ¿Ha modificado mucho lo que ese libro propone? ¿O definitivamente es una base muy sólida lo que ofrece ese libro? La verdad no he visto una última edición. Ajá. Pero la verdad no creo que cambie mucho, porque al final de cuentas, como es la bioquímica de la célula, no creo que cambie mucho. No varía mucho. No creo que haya cambiado de los últimos 20 años ahorita. A lo mejor un poco, pero al final de cuentas es algo muy básico. Okay. Todo lo que es bioquímica, eso es básico. Todo lo que es bioquímica. Yendo un poquito al lado personal de quien estudia esta carrera, ¿cómo es visto o qué opina la mayoría de las personas, tú que conviviste con gente que estudiaba tu misma carrera en su momento? ¿Cómo era la situación de la familia en torno a la carrera? En el caso de la nutrición. Hablando otra vez de eso, de que te decía de los foráneos. Casi todas las porque eran puras mujeres. Ajá. Las que venían de fuera era porque sus papás eran médicos. Okay. Entonces era como que, no sé si era obligado de que te vas a ir a estudiar porque ya yo tengo mi clínica, te vas a venir a trabajar a mi clínica. Todos se regresaban a su lugar de donde eran, o sea, la mayoría de mis compañeras, sus papás eran médicos foráneas. En Nuevo León, yo creo que todos los que éramos en Nuevo León, nuestros papás eran empleados, Ajá. obreros, o sea, era una situación muy diferente a los que venían foráneos. A los de fuera. Entonces yo creo que para nuestros papás era como que escoge una carrera que vaya a estar
bien pagada, o sea, eso pensaban yo creo que ellos, en ese tiempo no era bien pagada. Yo creo que la mayoría, o sea, mis compañeras que nos graduamos, yo creo que si acaso una o dos, sus papás tenían un título universitario, los demás no lo tenían. Okay. Entonces era como que, yo creo que para ellos era como que lo mejor que podíamos haber estudiado. Dentro de lo menos malo, por así decirlo. Y era una carrera que lo veían como muy bien vista porque, pues, la nutrióloga, o sea, al final de cuentas es como que... médica. Sí, o sea, era médica pensando que vas a ganar mucho dinero, que vas a tener mucho dinero, y la realidad es que pues sales y no es así. Exactamente, y precisamente eso va a la siguiente pregunta. ¿Cuál y cuánta oferta de trabajo o de empleo hay para un nutriólogo recién graduado? ¿Cuántos años dura la nutrición? 4 años más un año completo de servicio social. Entonces son 5 años en total. En ese tiempo tú estás pues ya inmerso en ese año del servicio social, estás inmerso, pero una vez que acabas el servicio social, no todos se quedan donde estaban haciendo el servicio social. No, casi nadie. La mayoría quedan desempleados. Entonces, ¿qué tanta oferta hay en las empresas o en el sector privado o público para un trabajo? ¿O qué tan difícil es después empezar un consultorio personal? Bueno, hablo de cuando salí y hablo de ahorita, ¿no? Ajá. Cuando salí, la verdad es que sí estaba muy complicado, estaba muy mal pagado. Si quieres trabajar en un hospital, un ejemplo, trabajas todos los días, descansas entre semana. Ajá. Y muy mal pagado. O sea, estoy hablando de 4,000, 5,000 pesos mensuales en el 2000, o sea, era nada. Ajá. Y por ejemplo, si querías entrar al IMSS, por ejemplo, en el IMSS no podías entrar a menos que tuvieras un familiar con tu apellido, como lo sabemos que lo pasa. Sí. Pero aparte no podías entrar de nutriólogo, o sea, tenías que entrar como cocinero, subir a jefe de cocina, e ir escalando a ser nutriólogo cuando tenías una carrera de nutrición. Okay. Que claro que sabemos que el IMSS es bien pagado, aún y seas un cocinero, ajá, eres bien pagado. Pero yo no ejercí ni en particular en nada, o sea, empecé con consultorio particular. Es difícil si tienes que pagar renta, obviamente tiene que haber muchas cosas, ¿no? Y más que en el 2000 realmente la gente que buscaba un nutriólogo era por estética y por vanidad, o sea, no era por necesidad de salud como ahora lo es. Yo creo que ha cambiado mucho, yo creo que después de la pandemia, yo creo que si no es de lo que más buscan, o sea, es médico y nutriólogo y psicólogo, o sea, esas psicología igual, yo creo que pasó igual en mis tiempos, yo creo que no estaba tan buscado un psicólogo como ahora lo está, o sea, el nutriólogo y el psicólogo ahorita en estos tiempos es como que todos lo ocupan, o sea, todos necesitan un psicólogo o un nutriólogo, entonces ha cambiado mucho, pero también yo creo que cuando sales y no tienes una experiencia, obviamente en todos los trabajos quieren experiencia, entonces si no tienes experiencia es porque te van a pagar muy poco. Ajá. Y ni modo, te vas a aguantar en lo que agarras experiencia y dices, ok, me voy a cambiar a otro lugar o me voy a independizar y hacer mi consultorio. Entonces, pues ahí sí, yo creo que ha cambiado mucho del 2000 ahorita. Yo creo que ha habido un avance y bueno para lo que es el área de nutrición. Pero en general, pues sí se batalla, ¿no? Por el hecho de que encontrar un lugar, quién te mande pacientes, o sea, es relación al final de cuentas. Y esa relación, ¿qué tanto influencia la promoción de persona a persona? ¿Qué tanto es esa influencia de la recomendación de boca en boca a diferencia de alguien que tiene relación con médicos? ¿Es igual o es mejor tener una relación con médicos? Yo creo que tienen que ser las dos cosas. Si quieres vivir de esto, ajá, sí, porque si solamente te vas de boca en boca va a ser muy poco, o sea, lo que va a darte en general. Pero si tienes relación con médico, el médico siempre va a ocupar de tu apoyo para un paciente, sobre todo los pacientes que ven diabéticos, que ven pacientes complicados, ¿no? Siempre van a ocupar, ¿por qué? Porque ellos realmente nutrición lo ven como algo muy X en su carrera, o sea, ajá, ellos no ven a fondo nutrición. Entonces a mí lo que me comentan los médicos es que me dicen, no, a mí me empieza a preguntar el paciente y yo le digo, permítame, o sea, yo no soy nutriólogo, yo le voy a pasar con quién ir, con un nutriólogo que le va a ayudar,
porque yo no sé, o sea, exacto, yo no sé de nutrición, yo sé de medicina. Entonces, yo creo que tienes que tener tu base de médicos que te van a mandar pacientes. ajá, Y tus pacientes que te van a recomendar. O sea, a mí, por ejemplo, me pasa que pacientes que me mandan los médicos, ajá, después me dicen, es que tengo un familiar que quiere consultar por control de peso. O sea, obviamente ya no es un paciente diabético, ya no es un paciente que que tenga una falla renal. Ese paciente, pues ya es un paciente que viene sin recomendación, digamos, nada más es de boca en boca. ok. Y ese después te trae a su hijo y te trae a su esposo y viene toda la familia. O sea, las dos cosas, al final de cuentas, las necesitas. ¿Y qué tanto canalizan ustedes los nutriólogos a un paciente hacia un médico? Por ejemplo, una recomendación de boca en boca, pero los nutriólogos detectan algo que requiere, por así decirlo, cuando una persona llega a uno que es como la carrera que tengo yo, que es organización deportiva, en algún deporte, nosotros siempre pedimos una constancia de buena salud. Uh-huh. Y con el soporte médico es que le ponemos ya la actividad física recomendada. Pero ustedes, nutriólogos, ¿qué tanto es o qué tan importante es que estén respaldados por un médico como profesionales? Bueno, por ejemplo, siempre cuando va a una consulta se le pregunta al paciente si tiene alguna enfermedad. Si el paciente te dice, sí, por ejemplo, se me sube de repente la glucosa, pues no es de repente, o sea, el paciente no está controlado. Okay. Entonces, yo sí le digo, lo más recomendable es que usted vaya a un doctor, se haga estudios bioquímicos. Obviamente yo no puedo referenciar estudios bioquímicos, yo le puedo sugerir que se haga un perfil bioquímico. Ajá. Y yo revisarlo, los puedo revisar y yo decir, ok, pero yo no le puedo decir que pueda tomar medicamento. Entonces siempre tengo que estar compaginada con un médico. Ajá. Porque el médico va a decir, a ver, vamos a hacer este tratamiento, yo le voy a dar esto y la dieta. Entonces yo cuando digo, la mayoría de mis pacientes que van de boca en boca o que son deportistas son pacientes sanos. Okay. Se supone que son sanos. Pero de repente sí llego a detectar que a veces no, me dicen mentiras, no son pacientes sanos porque sí traen cosas. Entonces ahí sí le digo, es que tiene que ir con un internista o tiene que ir, depende, ¿verdad?, del caso, Ajá. o con un médico general, ya dependiendo de que yo vea qué tan complicado está el paciente. Por ejemplo, en la psicología, el psicólogo, al igual que el nutriólogo, tienen que hacer su labor con lo natural, es decir, el psicólogo trabaja con la mente, ustedes con los alimentos y tal cual. No pueden recetar, y lo mencionaste al principio, con medicamentos o sugerir cosas extrañas al alimento. El psicólogo tampoco puede dar inyecciones calmantes y ese tipo de cosas. En el caso del psicólogo, es el psiquiatra el que puede realizar eso. En el caso del nutriólogo, ¿hay algo más allá que pueda hacer ese tipo de... Te recomiendo las inyecciones de aminoácidos, te recomiendo eso, ¿no? ¿No hay alguien más allá más que sería que un médico o algo? Un médico o un bariatra, que es un médico que estudió bariatría, que es como que la área, pero al final de cuentas no es un nutriólogo. No. O sea, no hay un nutriólogo que esté especializado. Tú dices, a lo mejor, yo entendería así, como que un nutriólogo estudió nutrición y aparte estudió algo extra para poder entonces decir, ok, te voy a prescribir, Exactamente. No lo hay. Porque en el caso de psicología es el psiquiatra el que puede prescribir. No lo hay. No hay una especialidad. No. ¿Pero es a nivel mundial o es a nivel... Yo creo que es a nivel mundial, no lo hay. Que no hay alguien que prescriba. No. O sea, que ese tipo de inyecciones, ese tipo a de lo cosas... mejor, si un médico termina medicina y luego estudia nutrición, pues sería un boom, ¿no? Ajá. O sea, él sí, porque ya es médico. Ya puedes prescribir, ya puedes hacer muchas cosas como médico y luego aparte eres nutriólogo. ¿Y entonces de dónde crees que surja ese tipo de tratamientos alternativos? Porque hubo un tiempo en que estuvo de moda, no me acuerdo qué otro tipo de inyecciones había. La acupuntura, todo eso, Ajá, pero es pues, alternativo. Es alternativo. No es profesional, o sea, no es... Mira, muchos médicos manejan medicamentos controlados, que son pues medicamentos para que no tengas apetito, para que obviamente se llaman anorexigénicos. Okay. Pero lo prescriben los médicos. O no sea, puede cualquiera. No. Es antiético. No, porque es un medicamento controlado aparte de todo. Okay. Entonces tienes que ir con una receta a la farmacia. Que hay formas de conseguirlos, hay muchas formas de conseguirlos, lo sabemos. Ajá. Pero también al final de cuentas te arriesgas
porque no sabes el paciente cómo está realmente, ¿Cómo si es un reacciona? paciente sano o no es sano. Exacto. Entonces ahí, yo la verdad no me atrevería a decirle a un paciente que vaya y compre un medicamento para que le quite el hambre. Yo creo que, es más, yo le digo a mis pacientes, es que no lo necesita, y muchos me dicen, es que yo antes tomaba medicamento, es que no lo va a necesitar. Ajá. O sea, la dieta le va a ayudar el poco a poco, y la verdad es que el paciente tiene que estar convencido cuando está ahí de que quiere realmente cambiar. Si quiere todavía seguir comiendo igual que antes, pues así vaya No, con pues. quien sea, no va a funcionar. ¿Y qué tanto esos suplementos naturales que se venden encapsulados son efectivos para esos fines? Ustedes no pueden recomendarlos como nutrólogos, ¿verdad? O sea, No, es tampoco. parte del... Porque viene, esto no es un medicamento, es un suplemento natural, bla, bla, bla. No, porque para empezar no hay ni un laboratorio que respalde ese medicamento. Entonces, si no podemos prescribir algo de laboratorio, menos alguien que no tiene un laboratorio reconocido, o sea, no se debe. Que por fines económicos muchos nutriólogos lo hacen, Ajá. pues sí lo hacen. Te venden suplementos, las pastillitas en bolsitas, no sabes ni qué es, porque mucho tiempo sí se manejaba. Ajá. Pero pues las consecuencias después es para el paciente. O sea, y también el nutriólogo se quema, o sea, ya no, el paciente lo quema con otro, ya no tiene la misma gente. A lo mejor de inicio es un boom porque bajé Ajá. súper rápido. Pero luego, ¿qué pasó contigo? O sea, ¿qué te causó eso? O sea, ¿qué te alteró en tu metabolismo? También esa es otra. Las sustancias, porque a fin de cuentas son sustancias no naturales, son sustancias No, químicas. no voy a decir nombres, pero hace poco me decía un paciente, es que yo iba a tal clínica y me compraba la malteada tal. Ah, hubo un tiempo que estaban de moda las malteadas. Mucho. Y me dijo, y sí, bajé bastante, pero me dio hipotiroidismo. Casi todos los que hicieron ese tipo de dieta son hipotiroidismo, con hipotiroidismo ahorita. ¿Y eso qué es? ¿Qué viene siendo el hipotiroidismo? Haz de cuenta que ya no, la producción de la hormona tiroidea Ajá. es muy baja. O sea, porque te cambian el metabolismo. Ok. Entonces, y yo le digo, ¿y sabía que tomaba? No, es que nada más me daban las pastillitas y me decían, te toma en la mañana, esta por la tarde. Pues es que desde ahí, o sea, yo digo, como paciente, ¿cómo vas a aceptar algo así? O sea, no puedes, o sea, si tú me dices, a ver, voy con un doctor y me dice, ¿se va a tomar este medicamento? Ok, yo ya sé cómo se llama, yo investigo, ¿verdad? Uh-huh. Y yo decido si lo compro o no lo compro. Exacto. Pero pues al final de cuentas, la gente por desesperada y por quiere todo rápido. Ah, exacto. Quiere ir a la consulta y en un mes estar como estaba hace 20 años. Entonces, pues es imposible. Fíjate que es algo que a nosotros como en organización deportiva nos decían, si una persona, digamos, ha sido sedentaria por 20 años y quiere tener un cuerpo atlético en un mes, porque hay esta rutina de ejercicios, porque hay esta nueva técnica, bla, 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 decía una maestra muy sabiamente, decía, lo que en 20 años te tardaste en subir de peso es el proporcional que vas a tardar más o menos en poder estar en línea. O sea, pero para que tú puedas mantenerte tiene que ser un trabajo constante, tiene que ser un trabajo bien dosificado, y entre más lo hagas sistemáticamente vas a tener resultados permanentes a lo mejor a más tiempo. Sí. Pero si tú bajas de peso del día a la noche o del día a la mañana... Y puedes bajar, pero estás bajando masa muscular. O sea, es que eso es otra cosa que también a veces le digo, porque el paciente me dice, no, es que yo tengo amigos que han bajado 6 kilos. Le digo, ok, 6 kilos de grasa o 6 kilos de músculo. Ajá. Yo te puedo hacer que bajes músculo, pero pues fácil, ¿no? O sea, pero eso no se trata. Entonces tienes que explicar al paciente todo. A ver, mira, es que el músculo es esto, es que la grasa es esto... Y es aparte, no, es educar también al paciente. O sea, tienes que explicarle todo, porque obviamente ellos no saben nada de nutrición. Exactamente. Y me doy cuenta cada vez y me vuelven a preguntar lo mismo. A ver, pero es que ¿qué es un cereal? ¿Qué es carbohidrato? Y digo, o sea, ya se los he dicho 20,000 veces. Ajá. Y si no me entienden eso, menos me van a entender que es masa muscular y que yo les digo que cuidar la masa. Pero como ahorita lo dices, a mí me pasa que me dice un paciente, no, es que yo cuando estaba joven, un ejemplo, pesaba 50 y ahorita peso 90. Ajá. Y le digo, ¿cuánto tardó en subir a 90 kilos? ¿40 kilos en cuánto tiempo lo subió? No, pues en 20 años. Ajá. Ok.
yo le digo, si usted se aplica, puede bajar mínimo 4 kilos al mes. Vamos a hacer un promedio, son 10 meses. O sea, en un año usted pudiera bajar lo que subió en 20 años. Sí. No lo quiera bajar en menos. O sea, claro, si el paciente no se disciplina, no va a bajar en un año. O sea, hay que ser muy disciplinado para llegar al objetivo. Yo le digo, usted piense que lo mismo que se tardó en subir es lo mismo que se va a tardar en bajar. Sí. Que sea antes, pues qué bueno. Exacto. Pero no me quiere bajar en 2 meses lo que no bajó en todo el O en una semana, porque a veces quieren ver resultados en una semana. Y es algo que pasa también con el entrenamiento deportivo. Un ejemplo, si yo voy al gimnasio, y por lo cual muchos se desmotivan, si yo voy al gimnasio y vengo en ceros, tengo una semana de estar constantemente yendo al gimnasio, noto el cambio muy padre. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo que mi cuerpo no estaba acostumbrado. Pero después se estabiliza y llevo 2-3 semanas que no veo cambios porque mi cuerpo está estabilizado. Pero hay una cosa bien importante aquí. El descanso es donde se logra hacer este cambio. Es decir, es mejor un entrenamiento terciado que un entrenamiento diario a máxima potencia, porque el cambio va a ser mínimo, porque la ganancia muscular y todo se logra en los descansos. En la nutrición, la constancia es igual de importante como en el ejercicio, o hay una variación. Es decir, ahí sí tienes que mantenerte estrictamente todo. Sí. O hay un descanso donde tú puedes decir, ¿sabes qué? Aquí descanso y mi cuerpo se adapta para que vuelva a bajar un poquito más. Bueno, yo siempre le digo al paciente que, por ejemplo, también para el paciente es muy difícil llevar una dieta por muchos meses. Ajá. Porque sabemos que van a ser el típico de que es que quiero comer esto, es que quiero comer lo otro. Entonces, yo creo que lo mejor es, sí tiene que ser constante, sí tiene que ser disciplinado. Depende cuántos kilos sea el objetivo a bajar. Ajá. Pero también hay tiempos de descanso. O sea, y yo creo que es lo mejor que le puede decir al paciente. ¿Sabe qué? Vamos a dar un descanso, 1 semana, 2 semanas, o es más, entre semana hace dieta estricta y el fin de semana puede comer algo más. El paciente psicológicamente va a pensar que está comiendo más, pero no va a poder comer más. O sea, el cuerpo va a comer solo una cosa y va a decir, ya no puedo más. Ajá. Entonces, hay que jugar con eso. Pero la verdad es que algo que mencionabas ahí con el deporte, pero también en parte mucho con el deporte, es la alimentación. Sí. O sea, si no tienes una buena alimentación y es 50-50, es igual que pasa con un paciente que me llega y me dice, es que estoy con medicamento y yo ya traigo para bajar cifras. Sí, ese es el 50%, el otro 50% es la dieta. Eso. Igualmente pasa con el ejercicio. O sea, si tú te matas en el gimnasio y sigues comiendo igual, no vas a ver cambios. Ajá. Jamás. Pero si te haces dieta y vas a hacer ejercicio, tus cambios van a ser mucho más notorios. Vas a tener, como tú dices, o sea, un aumento de masa muscular. Vas a ver que puedes hacer mejores cargas, más pesos, depende de qué objetivo tengas. El objetivo que tengas. Pero la verdad es que la dieta sí tienes que ser muy disciplinado. Okay. Y cortos descansos de a lo mejor 1 semana, 1 día, 2 días y otra vez a seguirle. O sea, no puedes darle al paciente a que regrese a sus hábitos de antes. Anteriores. Ya entrando un poquito más a la persona que decide estudiar, ¿afecta en algo la edad de quien estudia nutrición? Un ejemplo, en música hay un tope para el que quiere estudiar música. A mí me parece en cierta forma algo no ideal, porque estamos hablando de que le niegan estudiar música a una persona de 20 años porque ya se considera vieja. En el caso de nutrición, ¿hay una edad ideal para estudiar nutrición? ¿O una persona que ya tiene una primer carrera puede estudiarla y no afecten mucho? Obviamente, salvo los problemas pues de las responsabilidades que pueda tener ya en su otra carrera, ¿no? Si es abogado o así. Mira, yo creo que no afecta en nada a la edad que quieras hacerlo. Al final de cuentas, es más que nada o sea, qué tanto te guste a ti, qué tanto te guste estar con pacientes, qué tanto te gusta tu trabajo. Yo cuando estuve en la carrera, había 3 personas que ya tenían una carrera terminada anteriormente. Okay. Una era médico y tenía como 50 años y empezó a estudiar nutrición. Ajá. Otra era una persona que era química, no me acuerdo si era química farmacéutica o bióloga. Ajá. Tendría unos 40 años y decidió después estudiar nutrición porque le gustaba.
Entonces yo creo que realmente si te gusta la edad que sea, lo puedes hacer, o sea, sin problema, o sea, la edad que sea. Porque muchas veces hay gente que dice que, ¿cómo es? Chango viejo no aprende maroma nueva. Entonces eso no cae ahí, ¿verdad? No. Es el que mientras entiendas la bioquímica, desde ahí va todo. O sea, si entiendes bioquímica, ya todo lo demás está más sencillo. Va a ser, sí. En el caso de que alguien quiera dedicarse a eso, ¿qué recomendaciones le puedes dar a quien quiera estudiar la carrera de nutrición y que después quiera dedicarse a eso? Es como que ¿tú sí recomendarías tu carrera a alguien que te pregunta, o dirías, ¿sabes qué? Pues, ¿qué necesita realmente alguien que quiere estudiar? ¿Qué tipo de vocación tendría que tener o cómo? Pues yo creo que lo que más te debe de la vocación primero es ayudar a los demás. O sea, yo creo que es una carrera en la que tienes que pensar mucho en ayudarle a alguien a que esté mejor su calidad de vida. Tienes que ser humilde, porque a veces se nos olvida y a veces es como que muy elitista ciertas carreras. Sí. Y tienes que ser humilde con el paciente, o sea, te puede tocar un paciente que económicamente esté muy bien y eso no, por eso lo vas a tratar diferente a otro. Exacto. Y pues creo que eso es la base, o sea, principalmente el ponerte en el zapatos del paciente, o sea, tú ser paciente. Yo me he puesto y le he dicho al paciente, yo también traía 10, 20 kilos encima, yo también. Llegó un momento en el que no sé en cuál llegué a ese punto, o sea, tienes que ponerte en el lugar de él, porque es mucho también psicología, o sea, mujeres que me llegan y me dicen, es que estoy deprimida porque por más que intento no bajo, o sea, por más que he hecho y me siento gorda, me siento fea y yo digo, no puede ser que se sientan así, pero también ya me pasó a mí, entonces digo, ok, entonces también es como que terapiar un poquito y decirle, mira, vamos a empezar, no pasa nada, yo también ya estuve ahí, como que ya se sienten mejor de que yo le diga, yo también ya estuve ahí. Ajá. Yo sé lo que se batalla, yo sé lo que es llegar a este punto y en el que no te das cuenta en el que estás ahí. ¿Por qué? Porque la comida al final de cuentas es nuestro escape a muchas cosas. Sí. Entonces tienes que trabajar con él y la verdad el ver los resultados después y que ves a la paciente diferente es verlos y primero que nada eso, como te decía, o sea, que le guste ayudar a las personas. Yo creo que es lo primordial en una carrera como esta. Como lo que es nutrición. ¿Qué tan importante es sacar el título? Si vas a trabajar para alguien más, yo creo que es importante, ¿no? Ajá. Si tú vas a tener tu consultorio y al final de cuentas lo que va a hablar de ti es qué tantos pacientes tengas, qué tanto le vaya bien a tus pacientes. A mí pocos me han preguntado si tengo título. Ok. Digo, al final de cuentas, obviamente que con los médicos que yo estoy, ajá, ellos tienen mi título porque ellos tienen que tenerlo como una responsiva para su consultorio. Pero la verdad es que los pacientes, nadie jamás me ha preguntado si tengo título. Entonces, más que nada es por un respaldo y al final de cuentas, pues está bien hacerlo. O sea, al final de cuentas te sirve por si en algún dado caso tú dices, ok, ya la consulta no, me voy a un hospital, obviamente ahí te van a pedir el título, o sea, ahí sí. ¿Y es muy caro titularse? No, o sea, es como cualquier otra carrera, o sea, bueno, por ejemplo, yo para titularme hice un diplomado en nutrición clínica, como en el 2005, o sea, no lo hice luego, yo me esperé un poco, como en el 2005... a lo mucho me costó unos 10,000 pesos hacer el diplomado. Más o menos, ajá. Y el trámite del normal, que pagas en la uni, o sea, la verdad no es caro. No es tan caro. Hay varias opciones, puedes hacer tesis, puedes hacer examen profesional y puedes hacer también creo que experiencia laboral. Y el último que sacaron fue el diplomado de nutrición clínica, que fue el que yo hice. El que optaste por hacer. Y bueno, finalmente, ¿se vive bien siendo nutriólogo? Depende qué tanto te muevas para tener consultas. Ajá. O sea, por ejemplo, si consultas todos los días, obviamente que te va a ir bien. Si tienes relación con muchos médicos, obviamente que te va a ir bien. Si estás sin relación con médicos, está muy complicado. O sea, obviamente tendrás que buscar un trabajo fijo y esto manejarlo como pues previas citas o como que pues de vez en cuando. Porque sí tiene que ver mucho la demanda que tengas de pacientes, o sea, eso va a depender todo. Es más que nada del... Ahorita yo creo que es más fácil que te vaya bien ajá, a cuando yo salí.
Entonces, en cierta forma, la pandemia, como mencionaste en el capítulo pasado, la pandemia benefició en cierta forma la labor del nutriólogo. Sí, porque por ejemplo, a mí me tocó hasta dar consultas virtuales. Entonces, o sea, dices tú, jamás pensé que fuera una consulta virtual. O sea, pacientes que me buscaban hasta de otro país, porque pues con médicos que tengo, hay un internista que él me manda pacientes y hay gente de Estados Unidos que va a Monterrey a consultar con él y él me manda pacientes. Y yo digo, pues qué padre, o sea, qué bueno que puede ayudar a gente. Entonces, la pandemia vino a cambiar por completo, sí. O sea, la vista que teníamos sobre la nutrición. ¿Por qué? Porque ahora hay muchas complicaciones y muchas fueron como que efectos secundarios de COVID. O sea, no es tanto como que yo ya estaba enfermo. O sea, fue después de que me dio COVID, por ejemplo, ya tengo glucosa o los triglicéridos, entonces ahí ocupan un nutrólogo. Okay. Porque el médico con el medicamento a veces no puede solo. No sabe. Y el paciente no pone, el paciente como no sabe qué puede comer o no comer, él sigue comiendo igual. Entonces a lo mejor los resultados que el médico quiere van a ser muy, muy pocos en comparación como si estuviera en un conjunto. Entonces yo creo que sí, la pandemia ayudó mucho. Yo creo que ahorita en esta fecha fácil cualquier nutriólogo puede tener consultas diarias. También hay que moverse, hay que buscar médicos, hay que decir, o sea, ¿sabes qué? Vengo a consulto contigo, o tengo mi consultorio, mándame pacientes. Sí se puede. Es iniciativa. Porque al médico ahorita necesita tener un nutriólogo de soporte. Y el nutriólogo también, ahorita que hablabas ya para concluir un poquito esta idea, hablabas del factor psicológico, ¿qué tanta relación hay entre un nutriólogo y un psicólogo? ¿También el nutriólogo puede dirigir al paciente hacia un psicólogo, aparte de un médico? Sí. ¿Es lo ideal? O sea, por ejemplo, yo creo que sería lo ideal, sobre todo cuando identificas que el paciente necesita una ayuda. A mí me ha tocado, y yo sí les he dicho, ¿sabes qué? Por ejemplo, en una unidad donde consulto, aquí hay psicólogo, si necesitas... porque a veces el paciente va con muchas cosas arrastrando y por eso no le funciona hacer una dieta, o sea, está bloqueado totalmente. Entonces yo sí les digo, o si ocupas un psicólogo, aquí hay, te puedo pasar el teléfono, y si no, busca uno, si lo necesitas. Yo no soy psicóloga, no puedo ayudarte, o sea, yo ayudo en mi experiencia, en decir, ¿sabes qué? Sí, esto yo puedo ayudarte porque a mí me fue así, yo te puedo ayudar, pero ya como psicóloga yo puedo referenciarlo, sí. Sí, pues bueno, pues ahí es el campo ahora para la psicología junto con esto. Pues qué excelente información nos acabas de compartir. Muchas gracias en verdad por haberte dado el tiempo de tener esta plática. ¿Hay algo que quieras compartirnos para concluir el programa? Pues nada más que se acerquen con cualquier nutriólogo. Si están pensando en cambiar su estilo de vida, cambiar sus hábitos, les va a dar muchos años más de vida. Creo que hay que pensar en eso. Ahorita, después de la pandemia, creo que hay que cuidarnos más de lo que antes nos llegábamos a cuidar. Y que pues que vayan con gente que ha estudiado, que le ha invertido tiempo, que se ha, pues, a lo mejor no matado estudiando y quemándose las pestañas, no es como un médico, ¿no? Pero sí ha tenido que dedicarle tiempo, y que no se dejen engañar y paguen cantidades, pues, con coach, que la verdad, pues, muy poco les van a dar sobre evidencia científica, o sea, es más como que experiencia personal. Pues aquí hay que irse con la evidencia científica y con gente que ha estudiado una carrera de nutrición. Bueno, pues muchas gracias, Isabel, y a ti que nos escuchas en donde sea que estés, espero que te haya gustado tanto como a mí escuchar estas experiencias, y recuerda suscribirte, darle like y calificar este podcast. También para que así puedas recibir automáticamente cada episodio los sábados, este podcast que acabas de escuchar, de profesiones, personalidades y oficios, todo a partir de las 3 de la tarde. Nos vemos el próximo programa. Gracias y hasta luego.